Antes de iniciar con esta conferencia, queremos solicitarles a todos que por favor mantengan sus micrófonos y cámaras desactivados para mejorar la calidad de la transmisión. Durante la conferencia podrán dejarnos escritas sus preguntas en el chat que se encuentra en el lado derecho de la pantalla, y para poder ver la presentación que nos está compartiendo la doctora, pueden dirigirse al listado de participantes de la conferencia y buscar en ese listado a la doctora Sandra Piñeros haciendo clic en el icono de la pantalla compartida. A continuación nos acompaña la doctora Sandra Piñeros Ortiz. Ella es médica psiquiatra de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en psiquiatría infantil y de adolescentes de la Universidad del Bosque y actualmente profesora asistente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia, con su conferencia Adolescentes y Confinamiento. Bienvenida, doctora Sandra. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. La verdad, pues me siento muy privilegiada de poder participar hoy en este programa y pues de poder ser escuchada por una audiencia que está interesada en cómo los adolescentes y los jóvenes están viviendo esta situación, en particular la experiencia del confinamiento. La intervención que voy a realizar está basada en mi experiencia profesional, particularmente en la atención que he brindado a los adolescentes y sus familias durante la crisis por esta pandemia, y en algunas conversaciones que tuve recientemente, que he tenido recientemente fuera de mi ejercicio profesional, tanto con colegas como con mi familia y con los hijos y sobrinos de colegas y amigos que precisamente son adolescentes o son jóvenes que están compartiendo esta situación con todos nosotros. Ellos muy amablemente compartieron conmigo sus vivencias y algunas ideas de cómo pues durante todo este tiempo se han visto en la necesidad de interrumpir sus rutinas, como hemos que tenido que hacerlo todos. Así que pues espero poder transmitir los aspectos más relevantes de esas experiencias con el ánimo de aportar algunas ideas que puedan servir para llevar de una mejor manera la situación en quienes están teniendo más dificultades, y para que aquellos que han hecho de este momento una oportunidad para reflexionar y para proponer y pues crear, proponer acciones, lo sigan haciendo. Entonces, la idea de la presentación es primero les voy a hablar, voy a seguir el siguiente Tenemos orden, algo voy de a internet. hablar de las reacciones psicológicas generales a las pandemias. Yo entiendo que algunos conferencistas ya se han referido a este tema, pero pues quiero hacer una síntesis de los aspectos que me parecen más relevantes que se deben recoger para poder comprender un poco ya cómo se materializan estas reacciones en la etapa de la adolescencia. Posteriormente voy a hacer una descripción de los principales cambios en el desarrollo psicosocial que enfrentan los adolescentes, y finalmente pues hablar de esas reacciones recogidas en las experiencias que, como les dije, he podido, digamos, escuchar tanto de mis pacientes en la práctica clínica como de otras personas que amablemente compartieron sus vivencias, y finalmente pues dejar el espacio para las preguntas. Bueno, entonces, para comenzar, recordemos entonces que a partir de las experiencias que se han dado con pandemias anteriores, lo que se ha podido recoger en la literatura, pues es un hecho que estas situaciones están marcadas por una incertidumbre, por la confusión y por un sentido de actuar de manera urgente. Eh, Estos tres elementos son comunes a todas las situaciones de pandemias, de novedad, de situaciones inesperadas y desconocidas como lo que hemos tenido que vivir. Y para comprender esas reacciones se han extrapolado algunas fases del duelo o de experiencias de trauma que, si bien son útiles para comprender lo que sucede, en todo caso pues tienen algunas limitaciones. Recordando un poco estas fases, recordemos que inicialmente se vive una etapa
de shock, una etapa en donde que está marcada por la incredulidad de estar viviendo una situación semejante que puede adquirir unas dimensiones de negación, en donde además suele haber una respuesta de embotamiento tanto afectivo como cognitivo, es decir, en el pensamiento, que en algunas personas puede acompañarse de una sensación de irrealidad, pero en otras puede haber una sensación de exaltación afectiva. Mm, digamos que esta etapa pues la hemos vivido todos y pues ha estado marcada desde el momento en que empezamos a tener las noticias de cómo se estaba comportando la epidemia en otros países antes de que fuera una realidad en nuestro país. Y luego posteriormente pues ya con la llegada, la confirmación, digamos, de la detección de los primeros casos en Colombia. Hay una etapa pues, que también se describe en el duelo y es una etapa de ira, de rabia, pues al descubrir que efectivamente pues, esta situación está sucediendo, en donde generalmente hay un cuestionamiento de por qué está sucediendo esto, por qué me está sucediendo a mí, de sentir pues mucha rabia y empezar a tener sentimientos de impotencia. En las etapas, en los procesos de duelo por pérdidas, por muerte, se habla también de una tercera etapa, que es una etapa de negociación, en donde la persona pues trata de hacer, digamos, como un pacto mmm, y de pues cuestionar constantemente que esta persona se haya ido y de tratar de seguir la vida como si esto no hubiera ocurrido, como si la persona estuviera presente. De esta manera, pues también hemos podido vivir y ver cómo esto ha sucedido en el día a día, tanto pues para toda la población, no solamente para los adolescentes. Posteriormente, pues viene una etapa de depresión, de impotencia, en donde se siente pues una tristeza muy grande al ver que pues se están perdiendo, digamos, vidas, se están enfermando las personas, hay pérdidas materiales y una sensación de impotencia, y posteriormente una etapa de aceptación. Estas etapas pues, que se describen en el duelo no siguen una secuencia lineal y pues se acepta que están entremezcladas y tienen unas diferencias de acuerdo pues, a las características personales y a la forma como se ha preparado, se ha podido preparar las personas para enfrentar estas pérdidas. Obviamente, pues ya todos sabemos que en estos casos, en el caso de la pandemia que estamos viviendo, pues no hay, digamos, una manera de decir que existiera una preparación adecuada, aunque en el ambiente y en ciertos círculos estaba presente la idea de que iba a ocurrir una pandemia, que estaba por venir una pandemia. En todo caso, pues ni siquiera pues, el contacto a través de los medios de lo que estuviera sucediendo en otros países podría ser suficiente para hablar de una preparación. Entonces, de esta manera podemos ver que esas fases nos permiten comprender un poco las respuestas que tenemos a esta situación, pero en todo caso son insuficientes. Y hay unos elementos además que lo hacen eh, insuficiente, que hacen que esto sea insuficiente, y es el hecho de que esta pandemia o estas epidemias ocurren en oleadas, ocurren por picos, y si bien uno puede rastrear un poco el inicio del problema, no puede tener una certeza, primero, pues predecir cómo se va a comportar a pesar de todos los esfuerzos de la comunidad científica y de saber que ya se ha acabado, que hay una finalización. Entonces, estos son ingredientes que vienen a sumarse a que pues estas etapas no puedan tampoco extrapolarse del todo de otras situaciones de pérdidas o de crisis semejantes o que pues se quiere establecer un paralelo. Se ha descrito un componente psicológico a todas las pandemias y de hecho se ha hecho una crítica a cómo los sistemas de salud y las políticas públicas han descuidado un poco ese componente psicológico porque se lo ve como algo adyacente y no como parte del problema, cuando en realidad se sabe que precisamente no es solamente, digamos, el hecho de la infección en términos
de lo que está sucediendo con la salud física, por decirlo así, sino que esa reacción, esas reacciones emocionales también tienen un papel fundamental en las estrategias que permiten contener la epidemia, contener el virus o que ayudan a su diseminación. En general, este componente psicológico parte del hecho de que hay una amenaza generalizada de daño, de pérdida y de cambio. Ese daño, esa pérdida y esos cambios tienen que ver con la salud propia y la de los seres queridos, también obviamente con una pérdida de comodidades, de elementos materiales, con una ruptura de las rutinas, de los hábitos y las costumbres, y una separación de la familia, los amigos, en general de los seres queridos. Y es en este punto pues donde ya vamos adentrándonos en el tema del confinamiento, donde ya empiezan todas las medidas de distanciamiento social y cómo esto implica pues una separación, pero a la vez una necesidad de realizar una negociación individual y colectiva para poder acomodarse y adaptarse a estos cambios. Como les dije, en segundo lugar quería detenerme un poco en la adolescencia. La adolescencia, pues hay diferentes definiciones y aproximaciones desde las ciencias sociales, la antropología, la psicología, y evidentemente estas definiciones son incompletas y hay muchas críticas a cada una de ellas. Sabemos que no hay unos límites, digamos, cronológicos claros para hablar de adolescencia, pero desde el punto de vista psicológico, las personas que trabajamos en el campo de la salud mental y quienes se dedican a esto desde el punto de vista académico, coincidimos en que es una etapa de cambios, de profundos cambios, de conflictos y de transiciones. Bueno, esta diapositiva pretende ilustrar lo que está sucediendo en el desarrollo. El desarrollo en la adolescencia tradicionalmente se ha separado en varios dominios para tratar de comprender un poco mejor lo que está sucediendo en el ámbito, en el dominio físico, en el dominio psicológico o psicosocial. Se explica de manera separada, pero en realidad esto es una división artificial, ya que todos estos dominios están interrelacionados y pues no se trata de establecer una dicotomía entre lo físico y lo psicológico. Pues por ser el tema y pues por ser mi profesión precisamente pues relacionada con la salud mental, pues me voy a detener es en el desarrollo psicosocial para entender qué está pasando con los adolescentes. Eh, Obviamente estos cambios ocurren en un lapso de tiempo muy amplio y hay unas diferencias, pero también hay unos aspectos universales en donde podemos ver cómo se están dando una serie de cambios en el pensamiento, que es lo que nosotros también denominamos como el dominio cognitivo o cognoscitivo, porque se está haciendo el pensamiento más complejo y apareciendo todo lo que tiene que ver con el pensamiento abstracto, con la formulación y la verificación de hipótesis, y un pensamiento mucho más crítico que también va de la mano con el desarrollo moral, que empieza a ser más sofisticado, todo el cuestionamiento, digamos, de los valores, de los principios que se han aceptado como, digamos, válidos dentro del entorno familiar y del entorno social. Acompañado de estos cambios, a su vez, se están dando todos los procesos de regulación de las emociones, que sabemos que es una etapa en donde todavía por aspectos de la maduración de la corteza prefrontal es común encontrar reacciones impulsivas y todavía encontrar algunas dificultades en la regulación emocional. Y todo esto además va de la mano del desarrollo de la socialización o de las relaciones sociales y de cómo empiezan a tener mucha importancia las personas que son externas a la familia. Digamos, una de las tareas fundamentales que se tiene que dar en esta etapa es precisamente lograr un proceso de separación o de autonomía de la familia para
que todos estos cambios conduzcan digamos, a un reto principal, que es el desarrollo o la consolidación de la identidad. No es que la identidad sea algo estático que ya desaparece en la adolescencia, pero como lo señalan algunos autores como Erik Erikson, es una, digamos, de los retos fundamentales que están en juego durante la adolescencia y que tienen que ver con el desarrollo de todos los cambios que se están dando en estos dominios. Entonces, en el aspecto de las relaciones, pues que tiene mucha importancia con el tema del confinamiento, es precisamente cuando las personas tienen una necesidad de empezar a encontrar unas figuras y unos modelos de identificación por fuera de su familia que entran, digamos, en choque o en conflicto con las relaciones que se llevan con los padres o con los cuidadores, porque es una etapa en donde se empiezan a probar modelos, a encontrar modelos inicialmente de imitación, pero pues no solamente de una imitación pasiva, sino también desde una perspectiva crítica, de empezar a encontrar pues, las propias metas, los propios ideales, ensayando, digamos, un modelamiento a partir de estas figuras con las cuales los jóvenes se sienten identificados o a quienes admiran. Eh, de tal manera que los amigos, las relaciones amorosas, las parejas empiezan a tener una importancia fundamental en toda esta consolidación de la identidad. En general, podríamos decir que esa búsqueda y esa construcción de la identidad están marcados por la necesidad de tomar decisiones que son importantes. Yo mencioné también la palabra transición. Esas transiciones no tienen que ver solamente con una transición de la niñez a la vida adulta, sino una transición en los sistemas sociales, en donde los adolescentes están teniendo unos cambios como, por ejemplo, dejar el colegio para entrar a la universidad, tener que elegir una carrera. Y entonces es una época en donde, si bien pues no necesariamente tiene por qué ser una época crítica en términos de algo negativo o de ruptura, sí es una época que implica correr riesgos, tener que tomar decisiones importantes, enfrentar incertidumbre y experimentar ansiedad. Y como vimos en las diapositivas anteriores, la pandemia en sí misma implica también un alto grado de incertidumbre y obviamente ansiedad, porque es una situación nueva, inédita, desconocida, que nos está retando a todos. Entonces es precisamente en este momento en donde pues debemos situarnos para recordar que las reacciones que se describen en la pandemia tienen también un tinte diferente de acuerdo a la etapa pues, de la vida en donde nos encontremos y a qué retos o necesidades estamos experimentando en ese momento de la vida. Como les dije, pues yo, digamos, lo que quise no es solamente traer las experiencias profesionales del día a día como psiquiatra, porque estas experiencias seguramente van a tener un sesgo de las personas que tienen más sufrimiento. Son personas que pues, acuden a los servicios eh, de salud mental porque ya traen, digamos, una vulnerabilidad eh, adicional al hecho de estar atravesando por esta etapa. Y entonces las reacciones que les voy a narrar o que les quiero presentar no solamente inicialmente corresponden a este grupo, sino a adolescentes de la comunidad, a personas jóvenes con quienes ya les dije, pues tuve la posibilidad de hablar y como de tener unas conversaciones muy productivas. Eh, Gracias a esas conversaciones, pues pude reconstruir un poco lo que la literatura dice y como un poco ponerlo en diálogo con lo que manifiestan las personas que asisten a los servicios de salud mental. Inicialmente, creo que esto es muy interesante porque esas reacciones pues son muy dinámicas, como viene siendo pues toda la situación de pandemia,
pero el elemento de ansiedad y de incertidumbre en menor o mayor grado siempre están presentes. Aquí algo muy interesante es que pude ver cómo esa ansiedad y esa incertidumbre dependen del entorno familiar, de modo que en la medida en que existiera un entorno seguro, una estructura familiar, una estructura de contención, los jóvenes inicialmente tenían una mayor facilidad para acomodarse a los cambios. Acá, digamos, una pregunta importante sería, bueno, en qué momento me cogió esta situación? Porque hay jóvenes o hay adolescentes que claramente están en un entorno familiar seguro, que tienen, no sé, tienen un espacio en su casa, están en la universidad, están escolarizados, pero eso no representa la totalidad de los adolescentes colombianos. Hay una gran proporción de adolescentes que están en condiciones de marginalidad. De hecho, hay algunos que ya están confinados, que están creciendo en instituciones de protección, que están en centros de rehabilitación. Hay algunos jóvenes que pertenecen a familias que son familias desintegradas, que son familias reconstituidas, que son familias en conflicto. Pero en general, a pesar de todo eso, el elemento de ansiedad y de incertidumbre estaba presente con diferentes formas de expresión en lo que yo he podido hablar y he podido, digamos, recopilar dentro de estas entrevistas. Mm, Quise poner como reacciones y su evolución porque los jóvenes fueron muy enfáticos o han sido muy enfáticos en explicar cómo inicialmente pudieron acomodarse de manera relativamente fácil a los cambios, porque, bueno, especialmente en la población escolarizada, cuando se decretaron las primeras medidas de confinamiento, ellos estaban próximos a la Semana Santa, estaban en una etapa, digamos, escolar activa, en donde se avecinaba un periodo de vacaciones, y esto fue visto sencillamente como, bueno, se van a adelantar las vacaciones o que, nos van a empezar a dar unas clases virtuales, nos van a mandar las clases por correo, y de alguna manera digamos que en general las personas que tienen un desarrollo, digamos, cognitivo, que han tenido la posibilidad de adquirir ese pensamiento abstracto y que han tenido esa posibilidad de desarrollarse dentro de lo esperado de acuerdo a los procesos que les mostré, para ellos fue más fácil comprender el sentido de ese confinamiento. Es decir, ver que, pues bueno, era una medida de seguridad que nos está protegiendo no solo a nosotros, sino también a nuestras familias, pero tiene un inicio y como que tiene una duración, porque se establecieron unas fechas y unos límites. Y ese hecho de que no se mostrara la medida como algo indefinido, facilitó que ellos pudieran adaptarse pues a esos cambios en las clases, en los horarios y en los espacios. Me estoy refiriendo acá mucho a las clases porque en general, como les digo, pues estoy hablando de una población escolarizada, pero ya les digo que pues hay unas diferencias en las personas pues que no están asistiendo a clases, que ya están confinadas por otras razones. Entonces, inicialmente esto se pudo como que manejar, fue más sencillo poder decir, listo, pues no, nos acomodamos a esto, tomamos las medidas, y de la mano de esto pues se empieza a ver que hay una compensación virtual de ese distanciamiento físico que es obligado, que inicialmente pues como que puede reemplazar un poco esa ausencia física de las personas, pero que con el tiempo empieza a ser insuficiente. Entonces, a pesar de ser una generación que ha crecido en medio de todo este desarrollo tecnológico, que está muy familiarizada con lo virtual y que muchas veces no hace una diferencia entre lo virtual y lo presencial, sin embargo, en la medida en que pasa el tiempo, es llamativo cómo ellos empiezan a sentir que esto ya no es suficiente y que les hace falta el contacto físico. Por lo menos este fue digamos, un elemento común en diferentes adolescentes de diferentes edades y provenientes de diferentes familias con diferentes estructuras que me llamó mucho la atención, y es como ese distanciamiento físico empieza a ser muy doloroso, y cómo a pesar de que se han acostumbrado, digamos, a esta virtualidad, eh, en las clases, en el contacto con sus profesores, con sus pares, con sus familias,
pues ya esto empieza a ser insuficiente y empiezan a extrañar, digamos, otros referentes del espacio y del tiempo, espaciotemporales, que rodean el contacto físico. Eh, Empiezan entonces a crecer los conflictos familiares que tienen que ver básicamente con la privacidad y el control, que son aspectos que si recordamos cómo es tan importante el desarrollo de la autonomía y de la identidad, la separación de la familia, pues el hecho de compartir un espacio, pues así como ha sido difícil para los adultos, para los adolescentes implica en muchos casos un retroceso y tener que negociar algunos aspectos que ya se habían, digámoslo así, ganado, por decir algo, la independencia, la privacidad, y esto pues empieza a tener una dinámica interesante también con las tipologías de familias y las relaciones familiares, porque esto no se da aislado solo en lo individual, sino en la relación con los otros. Entonces, si bien en algunos casos hay familias, hay padres que empiezan a invadir ese espacio personal, eventualmente no de manera deliberada, sino que también se vive un retroceso en la evolución del ciclo familiar, porque es decir, por ejemplo, padres que son un poco controladores o temerosos también ven la oportunidad en este confinamiento y en esta convivencia obligada, pues de empezar a retornar a ese control pues, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo por el crecimiento y por el desarrollo. Mientras que en algunos casos ese control se incrementa, en otros casos el distanciamiento aumenta, porque también asimismo hay algunas familias en donde, digamos, lo que ha venido en camino es un distanciamiento, una falta de comunicación, familias en donde de pronto la cohesión no es muy grande y en donde la comunicación más bien ha estado marcada por el silencio, cada uno en sus espacios. Entonces puede verse cómo esto empieza también a movilizarse en función de lo que ya se traía. Algo, digamos, que tiene que ver a nivel del pensamiento y del desarrollo cognitivo, que me llamó mucho la atención o me ha llamado mucho la atención, es la confianza inicial que muchos de los jóvenes manifestaron en las decisiones que tomaron las personas, tanto las autoridades en términos del gobierno como las autoridades que representan a la comunidad científica, y por supuesto sus padres y los adultos. Es decir, ellos sentían, si se están tomando decisiones que parecen razonables, hay una confianza inicial en esas decisiones, y en la medida en que hay esa confianza, digamos, la ansiedad también disminuía y venía una etapa de estar relajados, de esperar de manera confiada y creer que las cosas iban a tener un fin. Digamos, esto, si lo vemos hacia atrás, también guarda relación con las etapas del duelo, con lo que hablábamos de la negociación, en la medida de que, bueno, de pronto no está pasando nada, o pues si está pasando va a haber una solución. Y esto tiene mucho que ver también con la forma en que la familia afronta las circunstancias. Si son unos padres que están también mostrando confianza, están mostrando, pues están manejando la incertidumbre y la incredulidad de una manera muy propositiva, esto también se ve reflejado en las respuestas y en las reacciones de sus hijos o pues de quienes rodean al adolescente. Pero por otra parte, también empieza a haber un cuestionamiento en la medida en que ya empiezan a surgir digamos, este cansancio y que empiezan a extrañar el contacto físico, empieza a haber un cuestionamiento de las decisiones de esas personas. Entonces, por ejemplo, algunas cosas que se encontraban razonables, pues ya no lo son. Ya empieza a percibirse el confinamiento como una imposición arbitraria, como una medida de pronto un poco invasiva y exagerada de esa privacidad, y los jóvenes empiezan a cuestionar a esas figuras que eventualmente han sido modelos de admiración, tanto digamos en lo cercano, en el microsistema, en lo familiar, como a nivel social e incluso digamos de políticas. Se empiezan a ver una serie de reacciones de protesta en donde ya pues hay un descontento porque en general, y esto pues aunque
depende un poco del grado de autonomía y del grado de independencia que hayan podido desarrollar los jóvenes. Generalmente, pues hay una necesidad de atribuir lo que está sucediendo y esa incertidumbre a los otros, que los otros son los responsables. Mm, si recordamos un poco en esa búsqueda de identidad, de separación, de autonomía, es muy común que los jóvenes estén cuestionando las figuras de autoridad, y esto es un proceso que pues es totalmente esperado en la adolescencia, pero en este caso, al ver que los líderes políticos, los líderes científicos también cometen errores, pues esto genera bastante impacto emocional en términos de descontento y también de protesta y muchas veces de encontrar, digamos, un responsable y de asumir unas posturas que muchas veces significan un retroceso en esa independencia y más bien como adoptar una actitud dependiente de que otros son los responsables de tomar esas decisiones y olvidarse que pues es un asunto colectivo. Esta decepción genera mucha frustración, lo que describen los jóvenes es que sienten impotencia, que sienten rabia, que sienten, a veces no es rabia, sino una molestia, y que pues ya empiezan a sentirse sencillamente cansados y aburridos. En medio de todo esto, pues hay personas que dicen, bueno, pues no tengo más remedio que resignarme. Mm, La mayoría, creo yo, pues de los que yo, y esto lo digo tanto de la población clínica como de los que, digamos, las personas de la comunidad, no adoptan actitudes como de desafío o de adoptar actitudes temerarias que uno esperaría. O sea, en general, si hay un buen entorno familiar, si han podido seguir unos procesos de desarrollo dentro de lo esperado, en general lo que yo he visto es que hay una resignación y empiezan a verse diferentes como comportamientos o actitudes en esa espera, porque sencillamente pues en el fondo se conserva una esperanza de que las cosas se van a acabar y van a tener un fin, y esto pues va mucho de la mano también con los límites o con las fechas que imponen en los medios pues que circulan, que toman los mandatarios y que se transmiten en las noticias y en los medios de comunicación. Y es que eso hace más tolerable la espera. Si se dice, bueno, esta situación va hasta tal época, eso, digamos, ayuda muchísimo a manejar la incertidumbre, pero acá se ven diferencias porque hay personas que adoptan una actitud pasiva, una actitud de decir, pues bueno, yo qué puedo hacer, no puedo hacer nada, una resignación, pero también hay otras personas que ya, otros jóvenes y adolescentes que empiezan a tener unas actitudes de creatividad, y curiosamente, aunque de las personas con las que pude hablar, algunos no habían recibido información sobre recursos, digamos, de atención psicosocial o recursos en salud mental por iniciativa propia, terminaban proponiendo lo mismo que proponen las guías y los protocolos. Y era que, pues era muy importante, esto también era un periodo o un tiempo propicio para poder reflexionar, invitar a la introspección, escucharse, como saber qué estaba pasando, acercarse a los demás, ser solidarios, o sea, ver que no era solamente un problema de ellos como individuos, sino que estaba afectando a la familia, y empezar a proponer soluciones, como por ejemplo, no sé, crear listas de qué debo cambiar, hacer ejercicio, proponer diferentes actividades de relajación, incluso de ayudar a otros, de desarrollar, digamos, recursos a través de lo virtual, de, digamos, las tecnologías, para poder conectarse con otras personas y ayudar. Entonces, esto, digamos que me llamó muchísimo la atención porque, pues bueno, cuando me invitaron a dar esta charla, pensé, digamos, en varias formas de enfocarlo, y obviamente, pues un ángulo es el ángulo, pues, de la crisis en términos de amenaza pues, digamos, de todo como lo negativo, lo restrictivo, el sufrimiento, pero en medio de todo eso, pues muchos jóvenes también están mostrándonos, pues que esto es un periodo también de oportunidades,
y de convertir esas amenazas digamos, en crecimiento y en creatividad. Volviendo nuevamente entonces a este tema del confinamiento, las experiencias iniciales que presenté pues corresponden a personas que no tienen una vulnerabilidad particular. Esa vulnerabilidad ya he señalado que depende del entorno familiar, obviamente de las condiciones económicas, sociales y culturales. Pues hablando con alguno de los jóvenes me contaba cómo algunos de sus compañeros esta situación y pues también a muchos de nuestros alumnos los cogió fuera de sus casas, en pensiones, y no pudieron regresar a su familia, no pudieron regresar a esa seguridad o a ese entorno seguro y así han tenido que vivir estas circunstancias. Entonces, pues no podemos establecer como algo universal, aunque encontramos elementos comunes y definitivamente los hay, pues hay personas que están en una condición de desventaja y están en mayor vulnerabilidad y no bueno, tanto por aspectos del entorno como por aspectos individuales. En cuanto a esos factores del entorno que pueden ser protectores o de riesgo, pues yo ya hablé de los patrones de relacionamiento, un poco de los estilos de crianza y de las características de los padres y de las redes de apoyo. Definitivamente, pues todo esto empieza a hacer que la situación sea más compleja porque el hecho de estar en un mismo espacio, personas que de repente tenían unos espacios muy diferenciados o que ya traen esas características, como les he dicho, y que pues ya se habían hecho unas, digámoslo así, unos avances, pues se ven en la necesidad de empezar a renegociar muchos aspectos. Dentro de esos factores protectores o de riesgo preexistentes, también están circunstancias individuales. Y dentro de estas circunstancias individuales, si bien es cierto que pues nadie de los de los adolescentes ni de nosotros ah, había vivido una situación de estas y que tratamos de establecer como una analogía, una metáfora con otras circunstancias, con otras situaciones. Si bien eso es cierto y todo esto es novedoso, sí hay personas que han vivido situaciones, muchos adolescentes que han tenido crisis previas muy difíciles. Por ejemplo, tenemos todos los que han tenido que vivir desastres naturales, los que han tenido que vivir situaciones del conflicto armado, los que han tenido que vivir desapariciones de sus familiares y no han podido tampoco hacer un cierre en el sentido de tener, digamos, un límite de decir esto se acabó y enterrar a su familia y hacer todas las ceremonias. Entonces, igual, sí hay unas circunstancias individuales que hacen que algunas personas de alguna forma hayan tenido la posibilidad de desarrollar una mejor resiliencia y pues en esto también vemos muchas diferencias en los estilos de afrontamiento. Entonces, si eventualmente en estas circunstancias han sido personas que han tenido unos estilos de afrontamiento más activos, menos evitativos, que han tenido el apoyo familiar y que han podido, digamos, recoger frutos o experiencias de crecimiento, esas personas en este momento tienen muchos más recursos para hacer frente a esa situación. Eso no quiere decir que ya, pues, que ya se las saben todas y que no estén enfrentando esta incertidumbre, pero sí tienen otras ventajas y otras herramientas. Como les decía, también hay personas que ya estaban en un confinamiento y que tenían una psicopatología previa. Eh, pues yo en la práctica clínica trabajo, por ejemplo, con personas, con adolescentes que están bajo protección del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Y estas personas me decían, no, la verdad es que yo, pues eso del confinamiento a mí no me ha, yo no he sentido nada, pues porque como yo llevo tanto tiempo separada de mi familia, este proceso acá en la institución, pues yo no siento eso. Yo ya venía como en un proceso de reflexión, de introspección, de pronto de aprender a convivir en grupo, de estar separado de mi familia, de tener que tomar decisiones, de replantearme, de repensar muchas cosas. Y eso pues ha sido también, pues digamos como que a uno se le olvida que hay otras personas que ya venían en confinamiento. ¿Mm? Obviamente no por esta circunstancia, pero en todo caso,
pues no, a ver, uno casi siempre, incluso digamos, el desarrollo del adolescente está planteado para personas como que crecen dentro de una familia, saben claramente quién es su papá, quién es su mamá, si se murió o no se murió, pero hay otras personas que ni siquiera tienen esos referentes. ¿Sí? No tienen, digamos, esas oportunidades. Y yo creo que eso es algo muy valioso como de poder compartir, de que también los jóvenes lo sepan, ¿m? Porque generalmente uno establece, digamos, una familia ideal, una educación ideal, unas metas ideales, una adaptación ideal, y pues eso no funciona así. Y por otro lado, pues están aquellos jóvenes que tienen unas condiciones psicopatológicas previas. Entonces, esto es como a lo que quiero referirme ahora, antes de dar el espacio para las preguntas, que no sé cómo voy de tiempo, ¿sí? Pero en cuanto a las reacciones en las personas que tienen psicopatología previa, pues obviamente si son personas que tienen trastornos de ansiedad, acá hay algo curioso y es que en algunos de ellos pues, va a haber un aumento de esa ansiedad, obviamente, de la ansiedad, por ejemplo, de tener que separarse de su familia, de dejar la incertidumbre, pero también hay algunas personas en donde se experimenta un falso alivio. Esto ocurre, por ejemplo, en los que tienen ansiedad, por ejemplo, fobia escolar, pues si tienen fobia escolar, un rechazo de ir al comodidad de quedarse en su casa, o si tienen una agorafobia o un trastorno de ansiedad social, que son personas que tienen temor a exponerse al público y ahora pueden desde su casa participar por el computador, pues algunos pueden encontrar más fácil, acomodarse más fácil a esta situación y sentir de alguna manera, sí, una comodidad, una ganancia. Así que algunos síntomas que durante la época que no era de pandemia, previa a la pandemia, no eran funcionales, en este momento parecieran, pudieran resultar adaptativos, pero pues esto yo lo pongo entre comillas, pues porque no, realmente no, pues lo que se está haciendo es una acomodación a estas circunstancias, pero no cambiando este problema. En los que tienen síntomas depresivos, lo que he podido ver es que los que traían trastornos de depresión, pues hay una acentuación de toda esta desesperanza, pues de todos los aspectos, digamos, negativos, porque están obviamente enfocados, focalizados en estos aspectos negativos de las circunstancias, y una población también que vale la pena mencionar es aquella que trae situaciones de consumo de sustancias, porque empieza a problemas con el consumo de sustancias, porque empiezan a destaparse situaciones que la familia, por ejemplo, no veía, de personas que no pueden resistir el deseo de consumir y empiezan a consumir en sus casas o a tener síntomas de abstinencia. Esto es solamente, pues estoy como de otro tipo de trastornos que tienen que ver más con el control de los impulsos, con problemas de conducta que también se pueden acentuar. Y acá me he referido, por ejemplo, a los que no tienen un desarrollo típico, es decir, a los que tienen condiciones que pueden llevar a discapacidad, como las personas que sufren de autismo, que tienen discapacidad intelectual y que es realmente, pues en lo profesional he tenido mucha demanda de sus padres de saber qué hacer, porque eran personas que eventualmente estaban acostumbradas a unas rutinas por fuera de su hogar y a poder, por ejemplo, manejar la ansiedad dando paseos, saliendo, y todo esto pues ahora no hay, digamos, tampoco ni una posibilidad ni un lineamiento claro. Se ve que algunas personas que tienen la posibilidad de vivir en un conjunto en donde tienen un parque, pueden salir, pero pues en otros lugares ya sabemos que ha habido incluso una reacción colectiva de rechazo, de represión, de llamar a la policía. Entonces, pues esto pues, es sencillamente para ver cómo no todos, cómo hay diferentes realidades dentro de un mismo país y dentro de una misma sociedad. En conclusión, pues lo que podemos ver es que hay unos elementos comunes, unas reacciones emocionales que habían sido no solamente en esta pandemia, sino en otras, en pandemias anteriores, digamos, esas experiencias han permitido reconocer y comprender ese componente psicológico, pandemias en medio de la diversidad
que en todo caso es un tiempo de amenazas, pero también de oportunidades. Y eso, digamos, no solamente es porque lo digamos los adultos, porque queramos un poco vender esa idea a los adolescentes para que se tranquilicen, sino que ellos mismos son quienes lo están planteando a través de todas sus propuestas y de todas sus iniciativas. Doctora Sandra, muchísimas gracias por su excelente presentación. Con mucho gusto, pues ojalá haya preguntas. Sí, señora, de las personas que nos acompañan en este momento, nos preguntan que si aún en el confinamiento sería recomendable flexibilizar algunas normas para mejorar pues esa relación con los jóvenes. Flexibilizar exactamente qué, como flexibilizar. Algunas de las normas que de pronto se tienen en casa o que previamente estaban pues establecidas. Sí, en todo caso, este es un periodo que invita a que todos seamos flexibles. Que seamos flexibles no quiere decir que seamos absolutamente laxos. Y pues acá también hay que tener en cuenta necesitan, como son los que tienen problemas en el neurodesarrollo, por ejemplo, la población que tiene autismo, cuando se interrumpen esas rutinas, sufren bastante ansiedad, laxa esas actividades o ese periodo de tiempo. Pero sí, obviamente hay que entender, primero que todo, porque eso me faltó mencionarlo, hay que entender que esa molestia que puedan prestar o que tener los adolescentes es absolutamente válida y genuina. Y si queremos, digamos, como negarla y decir, no, es que acá no está pasando nada, mire, usted tiene todo acá, de qué se queja, o pues eso no va a favorecer mucho porque debemos es partir del reconocimiento pues de que sí, de que eso produce rabia y que no tenemos la respuesta, que nos sentimos impotentes, pero no quedarnos en eso. Perfecto, doctora. Desde su experiencia, ¿podría darnos alguna recomendación o alguna sugerencia con respecto al uso continuo de los dispositivos electrónicos? Nos preguntan sobre los aparatos celulares por parte de los jóvenes. Sí, bueno, eso tanto en tiempo de confinamiento y de pandemia como en tiempos regulares, pues debe hacerse un uso, digamos, hay que tener cuidado, porque hay muchos que tienen un IQ y bastante impresionante de estos dispositivos, mientras los que pueden hacer un. Entonces, lo que yo he podido escuchar, el uso de personas con las que hablé, es que sienten la necesidad de desconectarse de ese mundo en un momento dado, que cuando se sienten muy abrumados, cuando tienen mucha ansiedad, si bien digamos, o sea, porque ahora el colegio, la universidad, las actividades son virtuales, entonces pues como que si ellos van haciendo un uso indebido de eso, pues van a quedar más saturados. Entonces ellos mismos han propuesto pues que mejor se desconecten un tiempo. Entonces yo creo que en este punto los padres sí deben estar apoyando que haya un límite en el tiempo de uso de estos dispositivos. Digamos, nosotros, por ejemplo, recomendábamos que normalmente no sea más de 1 hora o 2 horas al día para actividades, por ejemplo, de juego, ¿sí? Ahora pues habrá que replantearlo porque ellos van a tener que utilizarlo mucho más por todo el tema académico. Claro que sí, doctora. En el caso que se presente de pronto alguna discusión familiar o que haya una diferencia de posturas con los jóvenes, ¿cuál sería la actitud recomendable para que los padres tomaran intentar pues solventar esa situación? Sí, es natural que ahorita vaya a haber muchos conflictos, porque como yo les dije, va a haber una renegociación de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchos jóvenes que están diciendo, no, mi mamá o mi papá se están aprovechando de esto para controlarme más, y pues también los papás están sobrecargados, tenemos que compartir, digamos, espacios. Es decir, replantear todo el espacio, en un mismo espacio trabajar, cocinar, recrearse, y pues no todo el mundo tiene las mismas facilidades. Entonces, lo ideal, si se presentan esas discusiones, es pues tratar como en el momento en que en que los humos estén muy subidos,
pues evitar como actuar en ese momento, sino esperar a que las personas estén más calmadas para luego destinar como periodos o tiempos en donde ya se pueda hablar con más tranquilidad, que no se crucen, digamos, precisamente con el tiempo en que ya va a ser la clase, que ya me tengo que conectar para el trabajo, sino dejar, digamos, un tiempo para poder hablar de esas cosas. Muchísimas gracias, doctora Sandra, por su excelente presentación y por las respuestas a todas nuestras inquietudes. Muchísimas gracias. Bueno, no, muchas gracias por haberme invitado y pues a toda la audiencia por haber estado allí presente. Agradecemos entonces a quienes nos acompañaron el día de hoy durante esta conferencia. Les recordamos que las presentaciones van a estar disponibles en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Queremos recordarles que vamos a tener en la tarde de hoy la siguiente conferencia, que será el rotulado general y nutricional de alimentos como aliados para la compra y consumo en tiempos de pandemia, por Yuri Castillo del Departamento de Nutrición Humana, y queremos invitarlos a continuar conectados con Salud Unal Contigo. Muchas gracias nuevamente. Les recordamos que para finalizar la llamada deben pues dar clic en colgar para finalizar la grabación. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.